Bueno, hola, muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo la hora que nos estén escuchando. El día de hoy comenzamos con este episodio nuevo, que sería nuestro episodio número 5, si mal no recuerdo. ¿Es así o 4? Cuatro, me parece. Ok, bueno, comenzamos con nuestro episodio número 4 de Atípico Fitness Podcast, en donde estamos abordando diferentes temas relacionados con la corporalidad, las corporalidades o los cuerpos también, el campo social, el campo político, un campo cultural, pero no me quiero meter muchísimo en eso. El día de hoy vamos a platicarles sobre los hábitos, según Bourdieu, pero también cómo esto está muy relacionado en la forma en la que nosotros nos vamos haciendo en el mundo y vamos implementando diferentes técnicas corporales, prácticas corporales que van muy relacionadas, aunque ahora pueda sonar un poco confuso, con nuestro quehacer diario, ¿no? O sea, en este caso, nuestro entrenamiento con pesas o incluso también el fitness en sí mismo. Así que bueno, comenzamos y yo saludo a Karina. Hola Karina, ¿cómo estás? Mira, Sam, muy bien. Qué bueno, ¿cómo te sientes el día de hoy? ¿Cómo está la energía? ¿Cómo está la corporalidad? A ver, cuéntanos. La corporalidad bien, la energía también. Estoy emocionada con este tema porque, como te decía antes de que empezáramos, eh, es un tema que a pesar de que es muy cotidiano y se habla mucho todo el tiempo de hábitos, cuando lo analizas a profundidad es muy interesante y tiene cosas que normalmente no nos detenemos a pensar, ¿no? Justo hoy lo que vamos a tratar de hacer es llevar como la parte más profunda del concepto de hábitos, o que sería llamado hábitus, ¿no? Desde la sociología, a lo más cotidiano y lo más habitual que tenemos, que es el hábito como lo conocemos, pero creo que va a ser más complicado de lo que parecería porque no son las mismas cosas. O sea, hábitus y hábito no es lo mismo y ahorita vamos a explicar por qué. Exacto. Pues mira, nada más como forma de introducción, antes de que nos expliques también en las diferencias entre hábitos y hábitus y cómo esto se puede relacionar con pues con el fitness, para decirlo así, ¿no? Em, Antes de eso, me gustaría dar esta pequeña introducción donde precisamente como tal, como lo mencionabas, hábitus viene desde el estudio sociológico, ¿no? Pero sobre todo, esto fue un concepto que fue implementado, estudiado por Bourdieu, ¿no? Pierre Bourdieu, que es un sociólogo que yo me imagino, no sé si muchas personas de aquí lo conozcan, pero si no lo conocen, yo los invito a investigarlo porque la verdad es que tiene muchísimas aportaciones en el campo social y precisamente este concepto lo utiliza para explicar cómo las estructuras sociales pueden llegar a influir en la manera en que nosotros como agentes, como individuos, como personas que viven en el mundo también, percibimos el mundo, pero también cómo actuamos dentro del mundo, ¿no? Son como, por así decirlo, disposiciones que no solamente pueden ser conscientes, como muchas veces podemos llegar a creer, ¿no? De yo elijo tener este hábito, por ejemplo, y ya ahí estoy confundiendo un poco los términos, pero bueno, vamos a irlo desglosando poco a poquito, pero la creencia es yo elijo hacer esta práctica, ¿no? De manera consciente y de manera repetida, pero en realidad Bourdieu nos dice que no es consciente y que muy a menudo también operan de manera, pues, aparte de automática, inconsciente, pero también de una manera arraigada en nuestra historia personal, en nuestro contexto social y en nuestra colectividad también. Es decir, el hábitus, tal cual lo estudia Bourdieu, es como o lo propone Bourdieu, es algo que nosotros hacemos a lo largo del tiempo que está influenciado por factores de la clase social, de la educación, de nuestras vivencias, de nuestras prácticas corporales también, incluso que se propagan en nuestro contexto social, político y cultural, ¿no? Y cómo nosotros vamos adoptando estas prácticas también, estos comportamientos igualmente y estas actitudes que reflejan asimismo dónde estamos viviendo, el contexto histórico, social y político en el cual nos estamos desarrollando. Entonces, al final, lo que nosotros hacemos también es un reflejo de dónde estamos y de las disposiciones que hay en esos momentos. Entonces, pues bueno, empezando por ahí, es muy interesante porque muchas de las veces no lo percibimos así. Pensamos que lo que hacemos
es nuestra decisión, como lo decía en principio, pero no visualizamos cómo esto que hacemos está también profundamente arraigado con nuestros contextos, ¿no? Y cómo desde ahí vienen estas disposiciones, ¿no? En fin, pero para ti, ¿cómo nos podrías explicar, Karina, la diferencia de hábitos, hábitus? Bueno, o sea, como señalas, justo Bourdieu lo que dice es que los hábitos son como estructuras mentales, ¿no? Que nos permiten relacionarnos con el mundo. Es decir, no Ujú, solamente se trata de algo práctico, de una actitud o de un gesto, lo cual también son los hábitos. ujú, Nada más que ahí él haría como una especie de diferenciación, un poco le llama exis corporal, ¿no? Como a la materialización del hábito, del hábitus. ujú, Eh, pero al final están muy imbricados el uno con el otro. eso, Pero aquí lo importante sería entender que lo que, bueno, para empezar, pensemos que Bourdieu habla de clases sociales, ¿no? Todavía está muy metido en las teorías marxistas, por ejemplo, sí, de diferencias sociales en ese sentido. Y él lo que dice es que nuestros hábitos están totalmente contextualizados en el ambiente en el que nos desarrollamos. eso. Y eso incluso, ¿no? Y de ahí parten los estilos de vida, que eso ya se va acercando más hacia nuestro tema, que es estilo de vida fitness, ¿no? Ujú, Pero un hábito, como lo entendemos hoy en día, pues no tiene como esa profundidad social, ¿no? En este sentido, creo yo que muchas veces el hábito lo entendemos como algo meramente práctico, no ujú, como una estructura mental, ¿no? De concepción del mundo incluso, del sí, cuerpo, porque también el hábito no se puede entender como separado de la corporalidad, están conectados uno con el otro. Es decir, el cuerpo es el que nos permite llevar a cabo los hábitos. Sin cuerpo no hay hábito. Eso es importante y eso también se va a retomar, o más bien se va a observar desde otro tipo de corrientes, por ejemplo, Merleau-Ponty, ¿no? Desde la fenomenología, que también estudia el hábito, pero desde otra perspectiva, que pareciera que se encuentra un poco o que se contradice con la de Bourdieu. Eso me pareció muy interesante, pero por eso yo decía que es un tema muy profundo, porque el hábito, aparentemente algo sencillo, se puede abordar desde distintas perspectivas. Y nada más como para aterrizar un poco aquí la diferencia, de manera muy generalizada podríamos decir que para algunas personas, en este caso pensando en Bourdieu, em, el hábito sería algo que hacemos sin una intención previa, ¿no? O sea, lo hacemos un poco automáticamente eso. hasta que lo haces consciente y tú puedes ir decidiendo, porque tampoco se trata de que sea algo que no controlamos. En cierta medida sí, en cierta medida no. Eso es lo interesante de Bourdieu, que él habla un poco de estructuras grandes, sociales, pero también de la agencia personal, ¿no? De las capacidades Eso. de cada individuo para decidir y incluso ir modificando los hábitos, ¿no? Bien, pero algo interesante que señala Ponti es que muchas veces el cuerpo ya tiene cierta forma de actuar en el mundo previo a la concientización, ¿no? Sí, Entonces, eso es muy interesante porque él nos hablaría de que el cuerpo ya trae una especie de hábito innato, ¿no? Y que es preconceptual incluso, prelingüístico y presocial de alguna manera. eso. Ay, me recordaste mucho a Judith Potter con eso de lo presocial y prediscursivo incluso también. Sí, y mire que a mí lo que se me hace muy interesante igualmente de Ponti y ahora que lo traes, es esta parte del cuerpo vívido, ¿no? Cómo nuestro cuerpo está imbricado en el mundo, pero también, y es una de las preguntas que planteábamos, creo que en el episodio número 2, de ¿somos un cuerpo o tenemos un cuerpo, ¿no? Entonces, una de las aportaciones de Ponti también es tenemos un cuerpo, o sea, somos un cuerpo y también tenemos un cuerpo, pero el cuerpo que tenemos no debería ser entendido como una posesión. O sea, como tengo un carro, tengo una ropa, no, sino más allá de eso es como una implicación. Es decir, estamos implicados en el cuerpo. Y esta implicación también viene, y yo creo que ahí es donde se relaciona mucho con Bourdieu, porque esta implicación quiere decir que también nosotros tenemos agencia para hacer algo con esto que tenemos, ¿no? Pero no desde una
volvemos a lo mismo, como algo que podemos modificar a gusto y preferencia, sino entendiendo también las limitaciones que hay detrás de todo ello, ¿no? Y bueno, ahí es donde viene el cuerpo vívido, el cuerpo encarnado y cómo sentimos, queremos, nos movemos, ¿no? A través de este espacio corporal. En fin, pero algo también que a mí me interesa muchísimo es poner aquí entre la mesa cómo para Bourdieu el cuerpo no solamente es físico también, o tampoco, más bien, sino un espacio simbólico, que es algo también que tú estabas mencionando, ¿no? Cómo este espacio simbólico, que es la corporalidad, puede igualmente reflejar y construir relaciones sociales y construirse dentro de estos campos, ¿no? Que es lo que también propone mucho Bourdieu, los campos como una red de relaciones de agentes, o sea, de personas que competimos constantemente por colaborar, estar, resistirnos, incluso hasta reproducir reglas específicas, ¿no? De manera, sí, muy inconsciente. Y estos campos pueden incluso tener subcampos donde se dialogan entre ellos, ¿no? A través de las prácticas o, como dices tú, igualmente de las construcciones mentales. Y esto también yo creo que viene mucho a cuento con las técnicas corporales, con el fitness, con los usos del cuerpo, sí, con nuestro contexto social y político, porque justo de acuerdo al campo en el que nosotros estemos haciendo, nos vamos a ir relacionando y vamos también ir adoptando ciertas técnicas, ciertos saberes igualmente, ¿no? Que están valorados como los saberes aceptados, ¿no? En este caso, por ejemplo, no sé, ¿qué es lo que hacemos con el cuerpo? En el contexto fitness, en el entrenamiento a lo mejor con pesas, vamos a entrenar nosotros y decimos, ok, yo aquí en este gimnasio, yo pues, entreno como yo quiero y esto, ¿no? Pero en realidad no te pones a dar cuenta que tu dinámica en el gimnasio en donde vas, no sé, en Ensenada, Baja California, es muy diferente a la dinámica de el gimnasio en Australia. Sin embargo, también están relacionados. ¿Por qué? Porque ahora, con las redes sociales, por ejemplo, también se van entrelazando, ¿no? Estas prácticas igualmente y se van reproduciendo. ¿Por qué? Porque son aspiracionales, porque dices, ok, yo en Ensenada, Baja California, pues admiro a una persona de Australia porque está valorada como tal, ¿no? Porque es primer mundo, porque dices, no, pues es que ellos saben más, pero son precisamente estas, estos, ¿cómo se puede? Estas luchas constantes de quién tiene la razón, o más bien, qué es más valorado en este campo que estamos hablando, que, pues, bueno, más bien en este contexto que sería el contexto fitness. Sí, y creo que esto que dices es súper importante porque obviamente también en el momento que estamos viviendo con la universalización de las prácticas, ¿no? En este caso que el fitness ya se trata de un concepto globalizado completamente, mundializado, ya no es meramente contextual, ¿no? Como lo señalas bien. O sea, ya no es solamente un hábito que se genera en tu clase cercana, tu clase social, que ya no se habla tanto de clases sociales, ¿no? En la actualidad ya se ha modificado eso, pero Ujú. ateniéndonos al concepto de hábitos, ¿no? Ya no tiene que ver con eso tanto, sino con cómo tú te identificas con ciertos grupos Eso, sociales, ¿no? Y no importa a qué clase perteneces, pero tú adoptas esas prácticas y esos hábitos de ese grupo con el cual te quieres identificar. Y al mismo tiempo no solo adoptas sus hábitos, sino que dejas de hacer hábitos que se oponen a ese tipo de identidad, ¿no? totalmente. Entonces el hábito tiene este doble juego. Es tanto para identificarte como para desidentificarte de un grupo o de varios grupos, ¿no? En este caso. Entonces, una persona que es fitness va a seguir ciertos hábitos, ¿no? Va a tener ciertos gustos en torno a al cuerpo, a las corporalidades, en torno a hábitos alimenticios y demás. Eh, y al mismo tiempo va a rechazar otro tipo de cuerpos, otro tipo de hábitos que son considerados como no saludables, en este caso porque fitness se asocia con salud, ¿no? Que se puede problematizar muchísimo, pero ese sería como el discurso mundial en este sentido. Sí, sí, sí. Y también, por ejemplo, es esto que nos ayuda a yo creo que nos ayuda a analizar el volver con esto de los campos, ¿no?
porque no es tal como dices, pues un espacio armónico, sino un lugar, un campo de batalla, ¿no? Una lucha constante por imponer reglas y significados, que no solamente, y no quiero que se entienda aquí, que es imponer de manera individual, o sea, no se trata de eso porque eso no funciona así. Y no es como un yo quiero imponer mis reglas y todos lo van a seguir. No, tampoco es de manera consciente, sino tal como, y aquí puedo retomar un poco a Foucault, o sea, como las relaciones de poder, o sea, el poder realmente no es el poder en mayúscula que tiene una persona en individual, sino son relaciones de poder, un campo de batalla, volvemos a lo mismo, ¿no? ¿Y cuál sería un ejemplo? Para mí, yo ahora que estaba pensando, estaba escuchándote, ¿qué sería una práctica que antes a lo mejor podía ser muy valorada y después ha cambiado en este contexto del fitness? Puede ser lo de los pasos, ¿no? Antes se valoraba mucho el hecho de hacer cardio. Y hay personas que todavía pueden tenerlo. No, no quiero decir que ya esto esté como, rechazado totalmente, no. Pero antes era como, si tú eres fitness, haces cardio. Si tú eres fitness, corres. Si tú eres fitness, y esto, ¿no? Constantemente. Después se vio, ¿no? Que el cardio en realidad, pues podía estar mermando, podía también mermar si nosotros nos pasamos de la dosis en nuestro entrenamiento con pesas. Entonces, bueno, ahora ya no es cardio, no se dice tal cual, sino se dice hacer pasos. Voy a hacer steps, voy a aumentar mi factor de actividad, ¿no? Mi actividad física. Entonces, ahora si tú ves a alguien, a veces, y no todos, quiero aclarar aquí, que todos los días corre y luego se va a hacer pesas y dices tú, ay no, pobre chico, pobre chica, está mermando su energía para entrenar pesas, eso no funciona. O el cardio en ayunas, no, eso no funciona. Pero los steps sí funcionan. O sea, y ves a la persona, y lo digo por mí, claro, pues caminando y contando sus pasos, no, eso sí funciona. Básicamente es similar, se llama distinto, ¿no? Y entonces ahí es donde tú te das cuenta también que en el campo del fitness igualmente se compite por este monopolio del saber válido, ¿no? Sobre salud, sobre entrenamiento, sobre las prácticas que se imbrican ahí también. Ahí también desde, puede ser incluso los influencers que lo van propagando, ¿no? A través de, a lo mejor no lo dicen, pero sí lo hacen y lo muestran en sus redes sociales. Y entonces eso se va poniendo también como algo válido, algo valorado, porque pues son influencers, claro, hay que seguir lo que están haciendo. Incluso también marcas deportivas pueden estar ahí reproduciendo, pero ahora se ve que no solamente las marcas deportivas, y que de hecho son las menos que influyen en estos saberes, sino lo que más influye en los saberes, y es algo bien curioso, sobre todo en esta parte de la imagen corporal, es las personas influencers, pero que se muestran como pares, que pensamos que son nuestras pares, que percibimos como de tal, pero porque si las vemos que están, no sé, en Dubái y haciendo cual o tal cosa, decimos, ah, sí, pues es cosa de ellos, ¿no? Pero si lo vemos que alguien como nosotros, que percibimos igual, está haciendo eso, decimos, sí, yo puedo hacerlo, ¿no? Entonces lo reproduzco. Sí, o sea, justo eso también es de lo que habla Foucault, ¿no? O sea, de cómo es la mirada del vecino, ¿no? La que también hace que uno adopte. O sea, el control no viene nada más de manera jerárquica de arriba hacia abajo, sino Ujú. iguales, y por eso es que permea tanto y tan profundamente, ¿no? Y también algo que pensaba es en esta posesión de la verdad o el deseo de poseer y controlar la verdad, los discursos médicos, fisiológicos, ¿no? Actuales, por ejemplo. Em, Antes se creía, como bien dices, que el cardio era lo más importante para la salud del cuerpo, ¿no? Y ahora se está transformando, incluso tiene un nombre que ahorita no recuerdo, ¿no? Pero como el músculo ahora es lo más importante para la salud del cuerpo, ¿no? Todo está volcado a ver cómo es la masa muscular el mayor predictor de De longevidad también, de salud, sí. entonces, y entonces todos los estudios ya se direccionan hacia ahí, ¿no? Y entonces un saber que parecía verdadero en un momento se transforma y ahora ya está mal visto o es rechazado o se critica más, ¿no? O sea, no es que ya no se recomiende hacer cardio, pero no hay que darle prioridad. Ujú. Y también junto con él cambia el estándar de belleza, ¿no? Entonces, Total. porque tenemos la idea de la mujer del cardio como la mujer de los aeróbics, por ejemplo. Ujú. Es un cuerpo más esbelto, sin mucha masa muscular, o sea, era
era muy acorde con el estándar estético de ese momento, donde la mujer delgada era lo que más se priorizaba, ¿no? Como el cuerpo muy delgado. Y ahora es una mujer más bien sí delgada, pero con músculos, ¿no? Entonces se da un cambio también en el estándar de belleza y ese no es que el discurso de salud acompañe al cambio del estándar de belleza, muchas veces al revés, es cómo también se justifica en una sociedad eh, en función de los estándares estéticos toda una cuestión médica y de salud, porque a veces creemos que es al revés y no siempre va en esa dirección. Es decir, si el estándar no es acorde, el estándar estético no va acorde con lo que entendemos por salud, a veces los discursos se modifican, porque puede haber una persona con sobrepeso, bueno, quizá no sobrepeso, pero que no tenga una estética tan delgada, que esté perfectamente saludable, pero en nuestro imaginario no es así, ¿no? Y es por los discursos. Y bueno, también referente a tu aportación que se me hizo súper valorable, cómo trajiste lo de los ideales de belleza también y cómo va cambiando igualmente lo aspiracional de los cuerpos, ¿no? O sea, qué es lo que vemos como un deber hacer, también sucede mucho, es lo que es más valorado y aquí también retomo otra vez a Bourdieu con esto de los capitales, porque él dice justo que en los campos también hay capitales, ¿no? Está el capital económico, capital social, capital cultural, incluso el simbólico. Y en el simbólico, él explica que es cómo se construyen las personas también a partir de la relación de que tienen en su contexto, ¿no? Y que se acepta igualmente como legítimo. Y ahí es donde puede entrar muchísimo esta parte de los cuerpos, o sea, qué es lo que nosotros vamos valorando, ¿no? Por ejemplo, a través de prácticas como el ejercicio, las dietas, o sea, de qué nos estamos alimentando, ¿no? El cuidado igualmente del cuerpo, se toma como una elección personal cuando en realidad está muy arraizada, puesto con todas estas expectativas, ¿no? Sobre lo que se considera como un cuerpo aceptado o un cuerpo saludable, ¿no? Y es precisamente, va cambiando los moldes, como bien lo decías tú. O sea, antes se valoraba mucho las chicas que estaban, o los chicos también, pero sobre todo en este campo se da mucho en esta parte de las mujeres, pues cómo es que las chicas que estaban más delgadas eran vistas como saludables y ahora las chicas que están muy delgadas son vistas como... "Mm, debería de aumentar masa muscular, ¿no? Igualmente en los hombres, ¿eh? Y esto estamos hablando igualmente, y eso quiero aclararlo aquí, desde nuestro campo del saber, porque tal vez y en la sociedad actual, en otros contextos, sigan valorando los cuerpos delgados, y esa es una realidad porque hace falta ahí, iba a decir mucho conocimiento detrás, pero no, o sea, es que realmente nosotros estamos dentro de todo de todo este contexto, ¿no? Del saber que al final nos viene a decir, oye, no, la masa muscular debe de aumentar porque precisamente es lo que nos va a dar, lo que nos va a aportar longevidad, lo que nos va a aportar salud, lo que nos ayuda muchísimo a nuestro día a día, a proteger la masa ósea, etcétera, ¿no? Entonces, al final, pues justo los ideales de belleza van cambiando igualmente con los discursos que se van propagando a lo largo del tiempo y que se van valorando como pues, los discursos aceptados, ¿no? Entonces, puede ser por las disciplinas de los campos médicos igualmente, o puede ser incluso por las cosas que se propagan en redes sociales o esto, ¿no? Pero se me hizo muy interesante que trajeras, como te decía, esto de los ideales de belleza como una forma aspiracional, ¿no? Y cómo esto puede ser deseable, puede ser aceptable socialmente, pero también cómo va cambiando a lo largo del tiempo. O sea, no es lo mismo lo que decían, lo que es belleza ahora que lo que es considerado belleza o lo que era considerado belleza anteriormente, ¿no? Y es ahí donde puede entrar, por ejemplo, el historiador George Villarello, ¿no? Porque es italiano. Entonces, él me gusta mucho cómo hace estos estudios, ¿no? Estos estudios sobre cómo ha cambiado el ideal de belleza, cómo ha cambiado las representaciones del cuerpo, cómo ha cambiado y cómo no solamente es
no es algo estático, ¿no? No es algo estático, sino que cambia. Es que justo es fundamental entender, perdón, la contingencia del conocimiento, ¿no? De los paradigmas de conocimiento. Y es bien importante porque justo ahorita, como lo estabas señalando o casi lo señalaste, o sea, como decir, en la actualidad ahora vemos las cosas así, ¿no? Como que ahora el músculo es lo más importante para la salud y podríamos pensar, estaban equivocados cuando creían que lo más importante era el cardio, pero en realidad no se trata de que nosotros poseemos la verdad y ellos no, y no digo que tú lo querías decir, ¿no? Pero como entender eso es importantísimo porque es eso, es la contingencia, va cambiando la manera de entender el mundo por diversos factores, ¿no? Y no es tan rápido, no es que cambie de No. la mañana, ¿no? Son paradigmas que llevan años, siglos a veces, pero nunca había cambiado tanto el mundo como en la actualidad, ¿no? O sea, el conocimiento, los saberes, ahorita estamos en una, eh, ¿cómo se le podría llamar? Una aceleración, le llaman, ¿no? De los cambios en todos los sentidos y también cambia el cuerpo en ese sentido, ¿no? Nuestra concepción del cuerpo, pero también el cuerpo mismo, porque algo importante que a lo mejor no mencionamos, pero pues es evidente que todos los hábitos tienen un factor temporal, ¿no? O sea, para que algo se vuelva un hábito, necesita ser repetido en el tiempo. Eso. Y además de eso, también son como tienen cierta plasticidad porque se van adaptando a las situaciones. Es decir, tienes un hábito, pero no quiere decir que siempre lo vas a realizar de la misma manera. Ujú. Tienes que lo vas adaptando a la circunstancia. Entonces, eso también es importante porque no quiere decir que un hábito es idéntico a lo largo del tiempo. También se va modificando conforme se va modificando incluso el cuerpo mismo, ¿no? La edad de la persona. A lo Claro. mejor mi hábito de salir a correr todas las mañanas sigue siendo un hábito porque sigo saliendo, pero ya no salgo las 5 veces que salía cuando tenía 20 años y mi cuerpo me lo permitía, ¿no? Sí, Sigue siendo un hábito, pero se va transformando a lo largo del tiempo. Y va, exacto. y va recolectando conocimiento individual ese hábito, ¿no? Sí. Uno, el hábito digamos que hay un hábito general, pero cuando se vuelve personal, eh, tiene un conocimiento de la vida personal, ¿no? Y se va adaptando a la circunstancia personal. Entonces es interesante, ¿no? Como el hábito general y el hábito a nivel individual. Exacto, exacto. Y cambia de acuerdo a los campos y también a los subcampos. Y al respecto de esto, hay un librito que creo que, no, bueno, no, creo que no lo había recomendado aquí. Se llama Creencias, Significados y Cuerpos de Fernando Torres García. Aquí está, es uno muy pequeñito. Y bueno, aquí también abordan este tema de los hábitos de los campos, ¿no? Cómo es que también vamos adoptando diferentes prácticas de acuerdo al campo, ¿no? Y aquí traen a cuento subcampos de acuerdo a, pues aquí hablan de la educación física, pero también puede entrar muchísimo, muchísimo en este contexto fitness, porque dice que los subcampos se pueden dividir en tres principales en este contexto, ¿no? Que estoy hablando aquí. Sería el campo de las prácticas corporales, o sea, cómo es que nosotros adoptamos actividades físico-corporales, pueden ser, no sé, llámale gimnasio, llámale yoga, llámale correr, todas estas prácticas que no son solamente naturales, sino que son tradiciones que vienen muy arraigadas desde lo sociocultural también y que hasta cierto punto definen cómo se debe de usar el cuerpo de acuerdo a esos contextos, ¿no? Por ejemplo, en el levantamiento de pesas, en el entrenamiento, en la sala de pesas, estas prácticas o estas técnicas corporales también se van cambiando y es algo que ya habíamos hablado sociohistóricamente también, pero eso mismo viene cargado con diferentes simbologías o simbolismos, más bien simbolismos, que se relaciona, por ejemplo, cuáles son los simbolismos con si tú vas al gimnasio, tú tienes disciplina, tú tienes fuerza, tú tienes una mejor estética, tú eres más warrior o dependiendo lo que las connotaciones que se valoren en ese momento, ahora puedes decir que eres disciplinado o que realmente valoras tu salud y por eso es que estás entrenando pesas, ¿no? O por ejemplo, aquí vienen mucho los estereotipos de género. Eres hombre, entrenas, entonces tú eres un
una persona muy varonil o muy masculina, ¿no? Y muy fuerte. Y fuerte desde este sentido abstracto, no desde la parte de cómo te ves de fuerte, sino fuerte desde la concepción de lo que la masculinidad ha impuesto como fuerte, ¿no? O sea, al final son estos términos que no podemos ver muchas de las veces, como por ejemplo, no sé, ¿qué es un hombre valeroso? Esta palabra yo creo que es una muy viejita, pero no se me viene otra. ¿Cuál sería una palabra actual que se relaciona mucho con la masculinidad? ¿no? Como viril. Viril, ¿no? O sea, ¿qué es un hombre viril, ¿no? ¿Qué es viril, ¿no? Son estas palabras que no podemos ver, pero tienen una carga simbólica muy importante que también vienen y se reproducen, ¿no? Y bueno, esto por ese lado del campo, de ese subcampo. También está el subcampo de las prácticas de intervención. O sea, como te venía diciendo, yo creo que en días anteriores también una vez estábamos hablando de esto, aquí entran las personas que se dedican a esto, por ejemplo, los nutriólogos, los fisioterapeutas, los entrenadores, todos estos estos profesionales que se dedican hasta cierto punto a optimizar estos usos del cuerpo, ¿no? Y este subcampo también exige hasta cierto punto cierta rigurosidad, cierto conocimiento, ¿no? Que tiene que tener ese profesional para poder desarrollarse en ese mundillo, ¿no? En ese campo. Y también está, por último, el subcampo de la teoría, es decir, qué es lo que esa persona o esas personas que están dentro de ese campo saben, ¿no? Y cómo es que también se va reproduciendo estos saberes. Y eso a mí se me hace muy interesante porque hasta cierto punto, y es algo que íbamos hablando, influye muchísimo en lo que nosotros vamos haciendo, ¿no? Lo que vamos sabiendo. Y bueno, hasta ahí dejo mi intervención ahora, mi Karina. Pero, ¿crees que hay algo más que tengamos que aportar al respecto sobre estas reflexiones que estamos haciendo sobre el hábitus, los campos, Bourdieu, el fitness? Pues, o sea, creo que en términos generales, entender que en tanto estilo de vida, o sea, el fitness, porque eh, es más que un pasatiempo, no es solo una actividad que uno va, está una hora en el gimnasio, se va a su casa y ya se olvidó, ¿no? En tanto estilo de vida implica, como bien lo explicaste a profundidad, incluso connotaciones morales de la persona, ¿no? Es decir, es disciplinada, se cuida, Así que se bueno, hasta preocupa aquí lo por sí dejamos. misma. Esto fue Y todo este Atípico tipo Fitness Podcast. Bye bye. de discursos, hay que entender que pertenecen a un discurso mayor, ¿no? Que tiene un objetivo en específico. No es el tema del podcast de hoy, creo que lo podemos tratar más adelante, pero entender que cuando uno dice yo soy una persona fitness, estás aceptando todos estos discursos que hay detrás, ¿no? De manera ya, y a veces sin siquiera tener la intención de hacerlo, clara, ¿no? Es decir, yo nada más digo que soy fit, pero ser fit implica un montoncísimo de cosas, ¿no? Entonces, como que nuestra idea o la intención ahora es entender qué cosas implica y decidir de manera voluntaria cuáles sí quiero para mí y cuáles no, porque implica demasiadas y algunas no son favorables para todas las personas, ¿no? Entonces, creo que eso sería como lo importante, como regresar a la parte de sí, los hábitos de cierta manera nos condicionan, pero tenemos la capacidad de observación fantástica, de reflexión y como lo hemos dicho en episodios anteriores, de conciencia, ¿no? Entonces, de entender por qué y para qué voy a hacerlo y orientarlo, ¿no? Entonces, creo que eso sí sería importante. Sí, sí, al final también escuchar estas otras voces y hacer estas críticas igualmente, que eso no significa que vayas a descartar por completo, ¿no? Los saberes actuales respecto a esto, no, para nada es así, simplemente es hacer reflexiones para poder también desarrollar, practicar, continuar haciendo del pensamiento un pensamiento crítico, ¿no? Y saber que los discursos igualmente van cambiando.
No importa de qué disciplina sea, no importa de qué campo del saber sea, al final también hay una hegemonía simbólica ahí donde se imponen ciertos conocimientos como valorables encima de otros, ¿no? Entonces, ¿por qué está sucediendo esto? Hacernos ese tipo de preguntas para muchas personas pueden ser solamente pajas mentales, pero realmente te ayuda al menos a saber que tienes agencia para poder hacer de ese conocimiento algo propio, ¿no? Porque si no, tal como lo dices, solamente estaríamos reproduciendo lo que otros valoran como saludable, como estético, como lo que se debe de hacer, volvemos a lo mismo, y dejamos esta parte de agencia realmente, ¿no? Y bueno, al final yo creo que el fitness, y esto es importante decir aquí, no solamente es algo que puede llegar a moldear los cuerpos, sino también hay subjetividades, personas, agentes y relaciones sociales que se van ahí haciendo, ¿no? Conforme a los saberes que hay, pero también conforme a las críticas que pueden llegar a ver ahí, ¿no? Y las luchas igualmente de esos saberes. Al final, como decía Bourdieu, pues son conflictos culturales que van todo el tiempo, y también Foucault, ¿no? Como estas luchas de poderes que son una dinámica que igualmente van cambiando a lo largo del tiempo, pero tomarlo como algo propio puede ayudar muchísimo. O sea, por ejemplo, no sé, si tú no tienes los recursos para irte a un gimnasio, ¿no? Tú puedes hacer tu propio entrenamiento en casa, tu entrenamiento afuera, tal vez no sea lo mismo tal cual como se ha ido diciendo que es lo ideal, pero al menos tú lo puedes hacer, o sea, sí, y sí hay formas de hacerlo, ¿no? No hay que descartar, por ejemplo, el hecho de hacer ejercicio porque dices, no, es que yo no puedo ir al gimnasio. Hay otras maneras de hacerlo y esto es importante de saber, ¿no? Y bueno, regresando a la cuestión de los hábitos, analizar también qué tanto lo que hacemos actualmente también es un reflejo de nuestra sociedad. Eso igualmente es interesante, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que, no sé si te parece bien, hasta aquí lo dejamos. Pasamos a nuestra sección de los, ¿qué era? Consejos. Sí, vaya sección. Luego pienso, ¿qué puedo yo aconsejarle a la gente, ¿no? Si ni yo misma, o sea, yo misma ocupo consejos, pero bueno, pues ahí sí es meramente de experiencia, ¿no? Podemos decir sugerencia, Sí, más que consejos, sugerencias, recomendaciones, así recomendaciones. pueden o no tomar. Sí. ¿Quieres empezar? Pues bueno, cuestiónense más, cuestiónense más, amigos, sí, amigas, porque eso es algo muy importante. Em, no, no es cierto. ¿Qué puedo decir? Mm, bueno, pensando en todo esto que estamos hablando, yo algo que podría sugerir es el hecho de no descartar aquellos saberes que tal vez no están como en las ciencias exactas, ¿no? Que no se estudian desde lo cuantitativo, sino también lo cualitativo, lo experiencial, viene a decirnos mucho. No hay que dejar de lado el aspecto de lo que dicen los otros y las otras personas que no están en el gimnasio o que no están en estas disciplinas o que no tienen este conocimiento eh, del campo disciplinario desde, por ejemplo, lo que a lo mejor se podría propagar en PubMed o algo así, sino, bueno, escuchar estas otras voces que al final nos dicen mucho y también refleja mucho de nosotros. No sé si se entendió, pero yo eso diría, no desvalorizar lo que no está como hegemónico. Yo sé que al final puede ser confuso porque dices, bueno, pero es que entonces ahí entraría a escuchar a las personas, no sé, de redes sociales y eso no es cierto porque no es objetivo, porque no sé qué, va, va, va. No necesariamente hay que poner siempre el pensamiento crítico, ¿no? Y hacer este trabajo de escuchar otras voces, pero bueno, luego cuestionarse, ok, esto, ¿qué tanto realmente me hace sentido? ¿Qué tanto realmente me funciona, ¿no? Yo creo que eso sería un consejo. Me gustó mucho, porque sí,
Y tendemos mucho a o irnos a un extremo o irnos al otro, ¿no? O escuchar solamente lo que el vecino por su propia experiencia nos recomienda, o a solamente creerle al científico que dice que tiene la verdad absoluta. Y hay muchos grises, ¿no? Hay Que muchos grises. puede tomar y adaptar a su situación personal. Ujú. Y yo, pues, me voy a algo un poco más, más de otro tema, pero pensar, por ejemplo, que incluso los pensamientos son hábitos, ¿no? Eso es importante. Y como un poco retomando nuestra charla previa a empezar aquí a grabar, cuando platicábamos antes, eh, hay un hábito a pensar las cosas negativamente también, ¿no? O sea, como a decir, no, es que yo no hago esto porque seguro no me va a salir, porque yo no sirvo para esto, porque yo, ¿no? Y entonces, si uno entiende que también el pensamiento negativo es un hábito, tienes más posibilidad de cambio, ¿no? Porque entonces educa a tu mente para que también pueda ayudarte a llevar a la acción. Entonces eso sería otra cosa, ¿no? Como que los hábitos no nada más son prácticos, no nada más es, ay, me paro, salgo a correr, sino empiezan desde el momento de, ay, es que yo no sirvo para correr. No, pues a lo mejor sí, inténtalo, ¿no? O sea, pero entender que es un hábito mental también pensar en negativo. Entonces creo que esa sería otra cosa ahí para considerar. Está genial, es cierto, y es que muchas de las veces no lo vemos así, ¿no? Cómo es que vamos creando estos bucles de hábitos negativos y nos podemos quedar ahí. Entonces eso en lugar de ayudar, paraliza. Y yo creo que igualmente, pues ahí adoptar esas otras alternativas de pensar o poner también en perspectiva, bueno, ok, tal vez ahora digo que no sé, no soy buena para correr, pero en el pasado, por ejemplo, ¿cuántas veces no logré algunos objetivos que me había yo implementado, ¿no? Para mí misma y al final o para mí mismo, y al final lo he logrado, ¿no? Lo he logrado y porque ahora no podría lograr esto, este nuevo reto, ¿no? Entonces también eso nos puede ayudar mucho a cambiar. Y darnos cuenta al final, igualmente, que hay conceptos abstractos que nos vamos igualmente comiendo, ¿no? Entonces, también eso, pensar de qué te estás nutriendo, de qué estás nutriendo tu pensamiento más allá de la alimentación o más allá de lo que haces, ¿no? De qué te estás nutriendo día a día, qué te estás comiendo en cuanto a lo emocional, en cuanto a lo, no sé, los discursos, en cuanto a también lo cultural, lo social, lo político, igualmente, qué te estás comiendo, qué estás adoptando para ti, eso también podría ser otro. Pero bueno, mi querida, entonces terminamos con esto de Atípico Fitness Podcast. ¿Te gustaría despedirnos? Sí, creo que quedó ya perfecto hasta acá. Ya quedó perfecto. Entonces, bueno, si les gustó este proyecto, no se olviden de suscribirse, darle like y compartir este episodio y todos los demás, porque la verdad es que queremos traer invitados posteriormente a futuro y continuar con este proyecto y seguir reflexionando muchísimo a través de Atípico Fitness Podcast. Espero que tengan bonito día. Bye bye. Gracias por escucharme.